Buen día, República Oriental del Uruguay. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren bien, que se encuentren atentos a este programa, atentos a seguir analizando, pensando, reflexionando acerca de las cosas que van pasando y de lo que vamos informando en nuestro programa respecto a este caso vinculado a una gran organización delictiva que investiga la fiscal, la doctora Gabriela Fossati. Ese es el tema. La doctora Gabriela Fossati, ex jueza, abogada, jueza, ahora fiscal, en Fiscalía de Flagrancia, 12º turno, emprendió una investigación fiscal, de acuerdo a este nuevo sistema de justicia, que involucra a una cantidad de personas, una enorme cantidad de personas integradas en una organización criminal vinculada a la falsificación de documentación civil. No solo se trata de falsificación de pasaportes, no es solo el pasaporte, sino que es falsificación de documentación civil. Vale decir, falsificar cédulas de identidad, falsificar partidas de nacimiento, certificados de defunción, etcétera. Por ejemplo, libretas de conducir, aportes jubilatorios, todo lo que refiere a la identificación civil, que es competencia de la oficina del Servicio Civil de nuestro país, que está integrada al Ministerio del Interior. Eso es lo que está investigando la fiscal Gabriela Fossati. Todos hemos caído en el error, incluso yo, de hablar del caso Astesiano. El caso Astesiano porque, claro, ganaron una vez más la cuereada, la partida, los agentes políticos que ofician de periodista, que son militantes marxistas, militantes del Partido Comunista, militantes del Frente Amplio, en definitiva, la organización de izquierda que está articulada, que está liderada por el Partido Comunista del Uruguay, como así sucede con cualquier organización de izquierda en cualquier parte del mundo, porque el liderazgo doctrinario, logístico, operativo de esta revolución planteada una vez más, de esta reivindicación de una revolución marxista, de una revolución en este caso marxista cultural, está liderada por el Partido Comunista, por sus teóricos, por sus cuadros militantes, por sus organizaciones internacionales, de esa internacional que plantea al Partido Comunista como el partido internacional por excelencia, la organización política del poder internacional por excelencia, que va penetrando, filtrando en las actividades políticas a nivel nacional y a nivel internacional. Uruguay no escapa a ello, por supuesto. Uruguay es uno de los países más cooptados por la ideología marxista ya en el poder del Estado, inclusive al extremo de que el Frente Amplio nos gobernó durante 15 años consecutivos, instalando en esos 15 años la construcción de un Estado social marxista que discrepa abiertamente con el Estado de Derecho republicano democrático que prescribe nuestra Constitución. Lo venimos analizando hace mucho tiempo. Todo ello implica que hay determinadas actitudes políticas dentro de instituciones que instalaron en el Frente Amplio que van dando cuenta de una operación política para instalar, para blindar en el poder del Estado precisamente esta concepción del poder político que es el marxismo. Eso se dio en los tres gobiernos del Frente Amplio, pero muy particularmente en el gobierno de José Mujica ha quedado de manifiesto muy explícitamente, digamos, planteado el recurso de usar las instituciones estatales, de simular actos administrativos para perpetrar actos delictivos y, por otra parte, para ir desarrollando un plan más abarcativo que Mujica, que es el de la construcción de un Estado social, si vos querés llamarlo de derecho, muy cuestionable la expresión final, un Estado social, popular o populista, de raigambre marxista. Ese es el Uruguay de hoy en los hechos, en la práctica política, en la institucionalidad del Estado y en los presupuestos del Estado que tan caros nos salen a todos nosotros. En este contexto, dicho todo esto, estamos ante una investigación
que evidentemente podemos considerarla como una investigación fiscal histórica de parte de una mujer que emprendió con esto, que siguió adelante con una investigación que comprometía a mucha gente, fundamentalmente al gobierno de Mujica, a través de esa secretaría privada que Mujica instala en el año 2013, con una secretaria privada que tiene nombre propio, María Mina Capili, integrante de una familia que tiene mucha vinculación histórica con el MLN y una vinculación con una parte de esa familia que es la parte italiana de esa familia, que a su vez tienen vínculos con los Di Consa y hay vínculos también con grupos mafiosos como la Cosa Nostra en Italia. Hay mucha cosa acá. Evidentemente nosotros nos vamos centralizando en esta línea de investigación, en ese punto neurálgico, en ese nudo causal de esa secretaría privada que instala Mujica en Torre Ejecutiva, en su presidencia, acometiendo con un aberrante hecho, contradictorio absolutamente respecto a la figura de un presidente, instalando esa secretaría privada en Torre Ejecutiva, en presidencia, para llevar adelante el control, el ordenamiento, el archivo, la estadística de las solicitudes de ciudadanía uruguaya que le planteaban al Estado uruguayo una cantidad de ciudadanos rusos, ucranianos y de otras nacionalidades. Esas solicitudes de ciudadanías uruguayas, de rusos, por ejemplo, eran tramitadas básicamente por un gestor ruso que hacía muchos años vivía acá, Alexei Silvaev, hoy ya preso, procesado, en calidad de indagado por todo esto, procesado y ya condenado y preso, al igual también que Stefano Di Consa, y también en calidad de imputado ya y procesado con condena, el escribano Álvaro Fernández García. Vinculados todos ellos a esa secretaría privada, con esa secretaría privada y un equipo de personas de las cuales no tenemos noticia, al menos no se desprende del interrogatorio de la fiscal Fossati que se publica, del interrogatorio que la fiscal Fossati le realiza a la secretaria, a la ex secretaria privada de Mujica, Mina Capili, quien operó, quien trabajó dentro de Torre Ejecutiva. Vaya magnitud de corrupción, vaya magnitud de simulacros de actos administrativos y por otro lado vaya magnitud de explícitos actos que no simulan actos administrativos, sino que son explícitos actos ilícitos, ilegales, como instalar una oficina, una secretaría privada en presidencia, siendo el presidente el funcionario público estatal número uno, nuestro primer magistrado, nuestro jefe de gobierno y nuestro jefe de Estado. Increíble. Respecto a ese punto, hay nombres concretos. Vamos a ir al interrogatorio que le realiza la fiscal Gabriela Fossati a la ex secretaria privada de Mujica. Vamos a leer textualmente ese interrogatorio para que quede claro cómo desde ahí surgen varios nombres, nombres de personas que ya fueron procesados, que están en la carpeta fiscal y que hoy por hoy son motivo de este seguimiento de la fiscal Fossati. Este seguimiento que apunta ahora al ex director de Convivencia Ciudadana, el licenciado Gustavo Leal, quien fue a conversar con los padres de Astesiano, un delincuente vinculado a esta asociación para delinquir, que a su vez cumplió el rol de ser jefe de custodios del actual presidente de la República, quien fue detenido, evidentemente indagado y ya procesado, acusado fiscalmente, asumiendo él al juicio abreviado, aceptando el juicio abreviado, es decir, confesando el delito y obteniendo ya una pena, una condena, una sentencia condenatoria de parte del juez Astellante de el delito de asociación para integrar una asociación para delinquir, tráfico de influencias y la concurrencia del interés público y privado, dándosele una pena de prisión de 4 años y medio. Una cosa increíble. Vamos a seguir después con ese tema, pero si te parece, Damián, vamos a una pausa. Vamos a cumplir con una primera pausa y después quiero compartir con ustedes la lectura de una excelente editorial que escribe y publica el estimado amigo y colega Juan Ramón Rodríguez Pupo. Un excelente
cronista, editorialista, abogado jubilado, como dice él, que publica una, yo te diría que imperdible editorial que vale la pena leer. Yo me voy a tomar, digamos, la atribución de leer esta editorial. Sí, me dice, a ver, Damián. Damián me dice que estaría bueno que siga, así, mirá, que siga con la lectura entonces de esta editorial. Bueno, vamos a hacer la lectura de esta editorial, después paramos un poco el tema porque vamos a conversar una vez más con el guardián de la República. Sí, sí, eso es que la República Oriental del Uruguay tiene un guardián. Increíble, ¿no? Pero la República Oriental del Uruguay parecería ser que saca recursos de varios lados y fundamentalmente de su gente, de los buenos orientales, que están haciendo un gran esfuerzo, cada uno desde su lado, desde su capacidad, experticia, desde sus especialidades, y todos juntos colaborar para rescatar, para reconstruir, para resucitar nuestra república, nuestro Estado de Derecho republicano democrático. Mirá lo que dice Juan Ramón Rodríguez Pupo. Me está observando justamente mirá, yo voy a leer esta editorial y estoy siendo observado por el guardián de la República, que tiene una barba impresión. Después le voy a preguntar si no le da calor. Entonces, Juan Ramón Rodríguez Pupo, cantera inagotable de talentos, el Uruguay, ¿no? El Uruguay como una cantera inagotable de talentos, un Valverde en el Real, un Ronald Araujo en el Barcelona, una intendente que habla y saluda en chino mejor que en inglés, y hasta mejor que en castellano. Un partido político que se queja cuando bajan los precios oficiales de las naftas y se enojan más aún cuando bajan los impuestos. Acá en Montevideo no. Un narco preso que se hace trasladar 13 veces con una legión de policías para hablar con otro narco preso con la excusa de encontrar un mejor lugar para fornicar con la señora. Y llenan de hamburguesas a todos los guardias y ellos se van a charlar al café de la esquina, a hacerse el chancho rengo, y luego uno fuga y nadie responde políticamente por ello. Rocco Morábito, líder de la 'Ndrangheta, una de las organizaciones mafiosas más sanguinolentas, violentas y poderosas de Italia y por extensión de Europa, el hijo del, digamos, presidente, el capo mafiosi líder de la 'Ndrangheta, Morábito. Los Morábitos son de larga tradición en esta organización muy poderosa, requerido por Interpol, por Europol, por la justicia italiana, con un pedido de extradición. Uruguay, cuidando de este personaje siniestro en nuestro establecimiento carcelario, a punto de deportarlo, a 2 días de ser deportado por avión para que sea sometido a la justicia italiana, que precisamente solicitaba mediante exhorto legítimamente la extradición de un ciudadano italiano para ser juzgado. Ese señor que hacía años vivía en Uruguay y que tenía un vínculo muy fuerte de amistad, o vaya a saber qué, con un ruso con el cual habían puesto una especie de pizzería y se habían mudado después para Minas, departamento de La Valleja. Ese señor se fue caminando, abrió la celda de cárcel central, pasó por arriba de unos muros, saludó a una vieja que dijo que se portó muy bien, como un caballero, y pasa hacia el hall central de nuestra comisaría central, de jefatura central, y se va caminando, porque no había nada, no había nadie. No había nada porque no habían cámaras que filmaran, no había nadie, no habían guardias de policía, no había siquiera, no sé, una secretaria administrativa, no había nada, nadie, se fue. Pero él y 3 más se fueron caminando. Voy a emplear una expresión muy original, muy mía, como perico por su casa. Se fue. No lo encontraron. No lo encontró el fiscal, era el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, con su compinche, el fiscal Lagner, Eduardo Bonomi, ministro del Interior, el Perro Vázquez, secretario. Gustavo Leal creo que era el director de Convivencia Ciudadana en ese entonces. Y este señor se fue, y se fue, y se fue. Después lo encontraron allá en Brasil y lo deportaron.
No se habló nada, ¿eh? No se dio el escándalo de todos los días y las pintarrajeadas por las calles de Montevideo, como veo, que se vaya este gobierno corrupto. Estamos deseando que esto se vaya. El gobierno más corrupto de la historia. ¿Quiénes, no? Para decir eso. Una universidad que pierde datos de un estudiante también es el Uruguay. Y eso hace que un gobierno pierda a un buen ministro. Bueno, eso no sé si de buen ministro, pero... Y otra universidad que no encuentra el título de otro que sí fue ministro, pero que se presenta como egresado y profesor grado 5 y nunca se recibió de nada. El señor Olesker dio clase como catedrático grado 5 en la Facultad de Ciencias Económicas y no era recibido, no tenía título habilitante. Y no va a ir preso, ¿no? Y digo, la justicia compañera, la justicia fiscal, ¿no lo van a investigar? Un país generoso, y sí, para un lado, ¿no? Muy generoso, perdón, para un lado, ¿no? A ver, queda bien así, si yo hago así, ¿es la derecha o la izquierda? La izquierda. La Es izquier- la pa- derecha mía, es tu izquierda. para mi izquierda, muy generoso para este lado, muy generoso, muy generoso para este lado. Capaz que Para este tenés que lado, salir del asiento. para este lado, Demora más. y se tranca todo, y cada punto y coma, y somos Carrera. guardianes del legalismo, más que el guardián de la República. País generoso si los hay y con un canelón solidario. ¿Cómo me gustan los canelones? A mí como comida, digo, ¿no? Lasañas también me encantan. ¿No te gustan los canelones? A mí me encantan. Me encanta. Pero este Las canelón lasañas que hace mi mujer son espectaculares, incomparables. no sé si superan las mías, no sé. Habría que ver eso. Habría que hacer una apuesta. Una pues, Ay, ay, una apuesta, por ejemplo, ¿será candidato a presidente Orsi o será candidata a presidente Orsi. Orsi. Carolina Cose? La descose Carolina Cose Cose, ¿eh? estará, si marcha la justicia a media máquina, estará procesada. A media máquina, no digo 75% ni 60%. 0,50. Qué optimismo tenés, qué impresionante, ¿eh? Sí. Bueno, cierro esto, mirá. País de fronteras cercanas, Uruguay, flexibles, donde un frustrado ministro del Interior, se refiere a Gustavo Leal, se le ocurre trasladarse 700 kilómetros para visitar a los padres de un indagado guardaespaldas del actual presidente, con el único propósito de conocerlos, de saludarlos, de traer garotos, ticholos para el amigo, ¿viste? Para echarles carrera, le trae garotos, ticholos. Che, ¿cómo la fiscal va, como dijo el abogado, el eminente doctor Camaño, Diego Camaño, cómo lo va a juzgar o lo va a indagar porque habló del otro lado de la frontera? No tiene jurisdicción para eso. ¿Qué tendrá que ver, no? Mi tía tiene un biombo también, ¿vos sabés? Y el mate tiene agujero. Y creo Uruguay, que país. Pupo le llegó a hacer una aclaración. Le dijo, si va a hablar con la fiscal y va a decir que fue el lado brasileño, tiene que traer el documento de salida del país y el de ingreso nuevamente del país para demostrar que él estuvo fuera del país en ese periodo. Por Lo ejemplo, dijo Pupo. pero digamos que el territorio de la jurisdicción que cuestiona el abogado, y también Jorge Díaz, porque dicen que no tiene ella jurisdicción para indagarlo por ese tema, es absolutamente falso. La jurisdicción de la fiscal tiene que ver con nuestra ley penal, con nuestras normas. Y si ella tiene la convicción de apariencia delictiva en cualquier movimiento, cualquiera sea, tiene el deber de investigar a esa persona porque si ella sospecha que está perpetrando actos delictivos que atentan contra nuestro orden jurídico, ahí está la jurisdicción, que es por materia. No si hablan afuera, adentro, en París o en Roma, no importa. Ahora, ese otro tema es otra particularidad de la investigación. Y a su vez, en ese lugar vive Kachanovsky, se llama algo así, el otro ruso, si me buscas por ahí, Sí, este, te lo digo ya. que se casó con una rusa también y simularon Sí, un sí. casamiento acá en Uruguay y viven de ese lado. Documento, ya te lo digo. Tengo un archivo que se llama Rusos en el Uruguay. Ujú, Rusos en el Uruguay. Y se llama eh, 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 ujú. casado, ingresa al país. El que fue Fedor Vodorovsky, padre de la criptomoneda venezolana
y que fue la persona que ofició un Fedor Bogorovsky. Ese es Este, otro, para ver si lo está, encuentro. Porque este señor está vinculado a Alexei Silvaev, a, Silvaev, sí. a Román Karpov, a ver, que son todos los agentes políticos que trabajaron con la Secretaría Privada de Mujica tramitando los pasaportes y la documentación civil que solicitaban. Líderes rusos todos, ¿eh? Todos líderes rusos vinculados a Putin y además, bueno, colegas de Silvaev. A ver si encuentro esa información. Justo me vino a la memoria y yo para nombres rusos estoy fatal, como dirían los españoles. Estoy fatal, tío. A ver, espera un poquito si lo puedo encontrar. Porque además que raro, otra cosa que hay que tomar en cuenta. De ese lado uruguayo, de ese lado brasileño, ahí está la colectividad islámica de la OLP y ahí están los Hamas, Hezbollah, hay grupos armados de Hezbollah, de Hamas, que habría que investigar más a fondo, porque hay un vínculo muy fuerte entre el Frente Amplio y los grupos armados islámicos y los palestinos. Ahí está toda la organización palestina de ese lado. Ese es un dato también relevante. ¿Y cómo no va a investigar la fiscal si no cierra que un ex director de Convivencia Ciudadana de un ministerio del Interior del Uruguay se traslade para conversar con los papás de alguien que ya fue condenado por el delito de integrar una asociación para delinquir, falsificar documentos públicos y a su vez concurre el delito de la concurrencia de interés público y privado? Como una fichita, ¿no? Astesiano es un peón, una fichita de una mega organización criminal que involucra al ministerio que integró el propio Gustavo Leal. ¿Por qué? Porque yo recuerdo, Carlos, que se había anunciado con bombos y platillos como una novedad, digamos, de una articulación de la justicia que iba a mejorar los niveles de información, que era una oficina especial de la Fiscalía General de la Nación, hecha a la medida de Jorge Díaz, cuando Jorge Díaz era el fiscal general de corte. Hay fotos publicadas, notas en el Observador, hay una donde está prácticamente así, durmiendo así, Bonomi, siempre quedó así, estaba durmiendo a un lado, estaba en el centro el fiscal general de corte, más joven, todo, viste, orgulloso de su cargo, y del otro lado tenía a Lagner, creo. Y anunciaban que habían inaugurado una oficina de cooperación de información estratégica y de inteligencia con el Ministerio del Interior. Fíjate, ¿no? Una oficina de cooperación y de inteligencia con el Ministerio del Interior, porque obvio, los fiscales son los que tienen los plenos poderes de iniciar investigación o decir, hasta acá llegamos, ¿no? Hasta acá. Si hubiera sido Lovesio lo que hubiera agarrado este caso, esto ya hubiera terminado hace rato. No enteramos de nada. Tuvimos suerte que lo agarró una fiscal que tiene, digamos, el espíritu, la honorabilidad como jurista de decir, bueno, vamos a ir a fondo y defender el bien público. Se está comportando como una fiscal, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que esa oficina de inteligencia, de cooperación de información de inteligencia, de las inteligencias policiales de nuestro país, con la fiscalía, brilló por su ausencia en la fuga de Morábito, brilló por su ausencia en esa secretaría privada de Mujica del 2013 y esta superorganización para falsificar documentos y darles una ciudadanía trucha a un montón de rusos. Según el escribano Álvaro Fernández García, más de 10.000 documentaciones se tramitaron por esa vía, con un escribano que certificaba esa documentación, que daba fe pública, y sin embargo, en el 2015 lo hacía con el título inhabilitado porque no aportaba la regulación de honorarios. Entonces, gran pregunta también, que supongo la fiscal se estará haciendo. Del 2015 en adelante, todo lo que se tramitó, se certificó y entre comillas, se convalidó como documentación civil válida. Llámese una cédula de identidad, matrimonio, partida de nacimiento, defunción, pasaporte, libreta de conducir, aportes al BPS. ¿Es válido o es nulo? Porque lo hizo un escribano que no estaba habilitado. Ahí tampoco está funcionando esa genial oficina de cooperación en información de inteligencia con la Fiscalía. No sé si estarán colaborando con la fiscal Fossati en ese sentido. Pero Vamos a la para que se pausa mueve, dale, y te doy la palabra y entramos a conversar dale. contigo de ¿Te algo puedo hacer muy... una pregunta antes de la pausa o no? Sí, claro.
¿Cuándo llegó Morábito a Uruguay? Ah, y no recuerdo, ¿en qué año fue? Pero te digo que justamente nosotros vemos la última parte de la película. La parte interesante es cuándo empezó. Uy, y estuvo años, ¿eh? Tuvo varios años Sí, acá. Sí, sí, varios sí, años. Y viviendo en Maldonado. Vivió en Maldonado. sí. Vamos a investigarlo, vamos a investigarlo. Lo tengo los datos, pero viste que a veces la memoria no nos da para tanto. Es tan No, grande. o de repente ya estás tan metido en eso, en la fuga, decís, bueno, pero ¿cuántos años vivió en Uruguay Por antes ejemplo, de ser refugiado? qué contactos tuvo? Sé que tiene contacto muy Y, fuerte por con un ejemplo, ruso. el otro, los Queenie, ¿por qué razón estuvo prácticamente 5 años acá preso y el gobierno nuevo en 3 meses lo despachó para Estados Unidos? Sí, sí, Porque fue así, fue en abril del 2020 y había sido eh, 4 años, perdón. Y fue apresado en abril del 16. del 16. ¿Qué razón tenía para estar todo este tiempo? Si lo pudo hacer, eso es lo que demuestra un poco, a veces que las partes funcionales son importantes, pero la parte política también es importante. Lo quisieron hacer y lo hicieron en 3 meses. Lo que pasa El ahí, gobierno anterior le llevó no, 4 años. lo que sucedió ahí es que hubo un exhorto que solicitó la extradición, porque viste que en todos los países, en todas partes, la justicia demora. Pero en Italia dieron con prueba suficiente, dieron con prueba muy contundente, donde, bueno, daba mérito a que pidieran la extradición, es decir, la extradición es un instituto del Pero yo te derecho estaba hablando de internacional los Queenie. en En el cual, realidad, sí, te cambié de tema. Te hablé de los Queenie, con quién estaba Morábito, sí, que ¿te estaba acordás? en relación, sí, sí. Relacionado, sí. Y vamos a investigarlo después. Lo que pasa es que ahora estamos muy metidos con el tema asociación para delinquir, pasaportes, documentación falsa. Quiero salirme de ese rótulo caso Astesiano, porque si no lo limitamos injustamente el tema. Porque Astesiano es una parte de esta gran investigación fiscal que tiene que ver con una organización para delinquir que involucra fundamentalmente al expresidente de la República, José Mujica, con esa secretaría privada en Torre Ejecutiva. Es por ahí que está investigando. Esa es la línea fundamental, yo digo el nudo causal, y de ahí todo pivotea, se articuló esa superbanda precisamente con esa secretaría que daba impunidad, daba fluidez. El presidente mandaba, exhortaba, le decía al ministro, sí, mirá, hacele trámite, me pide Silvaev que esta persona quiere sacar la ciudadanía. Che, decile lo que le dice la fiscal a la secretaria Mujica, ¿a usted le parece que eso no altera el comportamiento institucional del ministerio o de la autoridad si recibe una carta o más de una del presidente que dice que fulano solicita? Veladamente, ¿qué es eso? Es una orden de presidente, ¿verdad? Queda claro. Bueno, todo eso está en un interrogatorio extenso, muy interesante, que lo vamos a compartir hoy. Un interrogatorio de la fiscal a la ex secretaria de Mujica, secretaria privada, de la cual yo me hago muchas preguntas y de esa secretaría. Esa secretaría privada la bancó Mujica, ¿cómo se presupuestó? Porque eso sale plata, es trabajo, tarea. ¿Quién le pagó el sueldo a Mina Capili? Porque está por fuera del presupuesto nacional todo eso. Algo privado dentro de presidencia. ¿Se dan cuenta? Es una cosa increíble. Eso, ¿quién lo bancó? ¿Quién pagó todo eso? ¿Cuánto tiempo funcionaron? ¿Con qué gente se vincularon? Más de 10.000 trámites prosperaron de documentación civil para rusos. Y otro gran tema que queremos tratar, y todavía lo dejamos ahí en suspenso, como aquellas viejas seriales norteamericanas que te tenían en suspenso con el tema, es vamos a demostrar cómo funciona el espionaje soviético y hoy ruso, que tiene la misma estrategia porque sigue con la misma escuela, que es el SBR, y hay dos líneas de trabajo del espionaje ruso. Una es la línea consular o diplomática, que le llaman la línea legal, y otra es la línea ilegal de los espías ilegales, que son los que necesitan documentación falsa para introducirse en ese país que es objetivo de su trabajo y simular ser un ciudadano común y corriente, un uruguayo o un ruso naturalizado, o hijo de uruguayo, lo que fuere, porque además saben hablar muy bien el idioma, están capacitados a nivel académico para hablar muy bien uno, dos, tres idiomas, hasta con los giros idiomáticos del lugar. Esto de vieja data, ¿eh? Y lo tengo en un fantástico libro de un inglés espectacular, especialista en estos temas, historiador y periodista, Ben McIntyre,
que publica un libro en 2017 que se llama Espía y Traidor, motivo incluso de un gran documental sobre lo que ese libro narra, que es nada más y nada menos que la historia del gran agente diplomático convertido a Occidente, agente diplomático primero en Dinamarca, luego en Inglaterra, llamado Oleg Gordievsky. Oleg Gordievsky. Son todas las memorias de él y él explica con lujo de detalles cómo es la metodología del espionaje ruso. Lees eso, yo voy a transcribir partes de ese libro, no en este programa, en otros, y se van a dar cuenta por qué esta banda de los pasaportes, esta organización, estas solicitudes permanentes siempre con los mismos nombres, esos rusos que le pedían a la Secretaría Privada de Mujica, che, aquel precisa, aquella otra también, cédula, que esté inscrita en el PS, además libreta de conducir, aquel se va a casar acá en el Uruguay, van a simular un matrimonio, estos dos que se fueron para allá por el Chuy, de cuyo nombre no nos acordamos, pero son amigos de los padres astesianos y viven del lado del Chuy, y a su vez Gustavo Leal que va a hablar con los padres de Astesiano. ¿Cómo no va a ser eso una apariencia enorme de un posible delito vinculado a esa organización para delinquir? Increíble, ¿no? Y después escuchás la locura del abogado de Camaño que dice, no tiene jurisdicción la fiscal porque conversó del otro lado del territorio. Sí, repito, creo que mi abuela tenía un biombo y me parece que Carlos tiene un perro que es chiquito, pequinés, y no sé si tenés otro. ¿Está bien? Estamos hablando de, no sé, de cualquier cosa. Y bueno, Sí. y eso, Con gente que sabe, ahí te queda la duda, con gente que sabe, no es un improvisado, con gente que sabe. O claro, sea, tanto el ex fiscal Díaz claro, como Camaño son partícipes del nuevo Código de Proceso Penal. exacto, exacto. Pero no queda, para mí, a mí me queda claro que es una actitud absolutamente deshonesta y criminal, porque a título de abogado y un especialista, como tú decís, docente además de Derecho Penal, Camaño, que formó parte del equipo que transformó el sistema de justicia, uno de los mentores, de los teóricos, igual que Jorge Díaz, evidentemente si lo dice Jorge Díaz, un fiscal, lo dice el abogado de Leal, la gente que nada sabe de derecho y no tiene por qué saberlo, y de tecnicismo jurídico, ah, no, si lo dice Camaño, mirá, no tiene jurisdicción la fiscal. Qué dañinos que son, ¿eh? Qué psicópatas, Y tiene dañinos otro delincuentes. concepto que lo hablamos la vez pasada, es el de decir una mentira y después de no aclarar que se equivocaron, porque puede ser la otra opción. También. Porque yo no escuché a Díaz y a Camaño decir, esto no puede ser, no puede pasar de testigo a indagado. Lo dijeron. Sí, Todo el mundo sabe que no es así. no es así. Ellos mismos saben que no es así, Ah, pero nunca aclararon. nunca aclara, exacto, exacto. Son parcos, viste, para hablar, dicen eso y nada más. Dicen eso y nada Sí. más. No entiendo, llegó a decir Camaño, no entiendo cómo en condición de testigo lo convierte en calidad de indagado en esta causa. No es una causa, primero, es un trámite fiscal administrativo, porque una causa es un término judicial, es cuando un juez toma un caso, pero es lo que tú decís. Y por otro lado, él llega a decir también, no lo permite la ley. No permite la ley cuando le preguntan, pero entonces no tiene jurisdicción, ¿por qué? Porque la ley no lo permite. ¿Qué ley? No dicen. ¿Cuál es la ley que no lo permite? No aclara, no te dice la ley, artículo tanto, el código penal, dice. No, con cara de póker así, la ley no lo permite. Y ya está. Y quedó así. Increíble. Vamos a una pausa y vamos a conversar con el Guardián de la República acerca de algo y muy vinculable también a esto. Fue jugador de fútbol, creo, ¿no? Marcelo. Sí, Este, productor de puso, fiestas. es un productor agropecuario de un producto muy particular, la hoja de la coca, me parece, y tiene una especie de industria o de plantío que es de Partido Comunista del Uruguay, ¿no? PSU. ¿Cómo? Ah, no, no, que es primer cártel del Uruguay, me dice Damián. Bueno, pero queda igual, cuando vos pones la sigla, viste que es PSU, ¿no? Es lo mismo. Sí. Bueno, está bien, primer Es cártel. cuestión de no de decirlo una vez y no aclararlo, como les gusta. Y bueno, vamos a ver, está. Por lo menos tenemos la libertad de interpretar por ahora tenemos la libertad. Vamos a una pausa, quédate ahí que vamos a conversar con el Guardián de la República.